tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Yo sé que no los voy a oír allá desde su casa, pero espero que tengan un muy feliz año, que le estén pasando aún muy bien. Me imagino que la mayoría regresa a trabajar hasta mañana o el martes, no sé. Salvo que trabajen en la Coca, creo que ya desde ayer empezaron, no sé. Algo así me contaron. Pero qué bueno que están en familia, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están hoy aquí. Y como decía la pastora, el miércoles, los miércoles, no sé si se han fijado, los miércoles tratamos de dar una enseñanza un poquito más de fondo. Entonces los miércoles normalmente es cuando aprovechamos para hacerlo de esa manera. Por eso algunos temas a veces difíciles, a veces delicados, los tratamos los miércoles. Pero este miércoles vamos a hablar de ofrendas, vamos a hablar de primicias, vamos a hablar de diezmo. Así que venga, conéctese. Va a ser de bendición, va a ser de bendición. En muchas ocasiones lo que nos hace falta es entender un poco más lo que sucede, cómo el Señor nos bendice, cómo el Señor obra en nuestra vida. Y por eso dice la Escritura que tu pueblo no se pierda por ignorancia, dice el Señor. Eso nos falta conocer un poquito. Igual pasa en los países, ¿verdad? De repente andamos votando por gente que no debe ser, por falta de información. Vamos a dejarlo así. Pero el miércoles vamos a hablar de eso, así que no se lo pierda. Creo que va a ser un buen tiempo, una buena enseñanza. No se lo pierda. Estos días, yo les decía que son muy buenos tiempos, muy buenas ocasiones para hablarle a la gente de Cristo, de Dios. Ya habíamos dejado claro también esa enseñanza, ¿verdad? Que Cristo, para nosotros Cristo es Dios. Los evangelios del Nuevo Testamento todos nos hablan acerca de esos nombres que vemos en el Antiguo Testamento, Elohim, Shaddai, ¿verdad? El yo soy, el gran yo soy. Todos y cada uno de esos nombres los abarca Jesucristo. Entonces estos son buenos tiempos para hablarle a su familia de Jesús, para hablarle a su familia acerca de Dios, que se acerquen a Dios. Y el mensaje que hoy les traigo creo que está muy enfocado a nosotros que ya pertenecemos a esta vida en Cristo. Pero también si alguien no conoce del Señor, creo que le va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque hoy quiero hablarles, y voy a decir el título, porque ya los chavos me regañaron que diga el título. Y el título del día de hoy es una vida de arrepentimiento. Así que ahí se la va a encontrar en el YouTube y así se va a llamar, vida de arrepentimiento. Les recuerdo que también estamos por Spotify, así que no se lo pierda. También por ahí, si va manejando, puede estarnos escuchando. Y bueno, vamos a iniciar. Quiero empezar leyéndoles un pasaje que está en Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel fue un profeta que vivió en el exilio, que vivió en Babilonia. Y el Señor lo levanta para darle fortaleza a su pueblo. Curiosamente, Ezequiel, si no me equivoco, creo que es Dios fortalece. Así que imagínense, por eso lo levanta, ¿verdad? En tiempos de exilio. Y vamos a leer a partir del versículo 23. Ustedes también saben, ya conocen que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, durante la época de jueces, iban y venían, ¿verdad? Con el Señor. Se levantaba por ahí un caudillo, se levantaba un héroe y todos volvían al Señor. Pero de pronto se nos volvía así como que olvidar, nos volvíamos, o se volvía el pueblo así muy tranquilito y otra vez, ¿verdad? Volvía cada quien a su asunto, volvía otra vez el pueblo a caer
en pecado, el Señor se volvía a apartar, hasta que otra vez estaban orándole al Señor y llorando para que les ayudase. Entonces el Señor levantaba a otro héroe. Y así es mucha de esa historia del pueblo de Dios, del que ahora somos hijos adoptados. Aquí, mientras estaban en el exilio en Babilonia, pues Ezequiel está recordándoles, ¿verdad?, que están en esa situación por malcriado, ¿verdad? Así como le decimos a los niños, ya ves, te castigué por malcriado. Y es más o menos el contexto en el que vamos a leer, y dice: ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Entonces es una pregunta de Dios. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Claro que no. Mi deseo es que se aparten de toda conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Caso contrario, le está poniendo las dos opciones. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas. Morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen: el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel. ¿Soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Wow. Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad y obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Wow. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Nos está hablando ya desde entonces de la gracia. Aún no conocían, aún no venía nuestro Señor Jesucristo, pero nos están hablando de la vida eterna por medio de Cristo. Aún así, los israelitas siguen diciendo: el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntanse y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Amén. Aquí el Señor nos está dando la clave para poder tener una mejor vida. Para tener vida. Para no morir. ¿Por qué? Porque Él nos está hablando que si volvemos a Él, que si estamos con Él, vamos a tener vida. Si estamos en pecado, el pecado es muerte. Es muerte. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo que muerte? Esto ya se los he explicado en otras ocasiones. Es como Adán. El Señor le dijo: hey, no vayas a comer del arbolito ese que te puse ahí. Mira, tienes todos estos, acá, pégales. Pero a ese, no, de ese no comas. Claro que llegó ahí la serpiente, ya se saben la historia, una serpiente que hablaba y caminaba.
Sí, porque no era la primera vez que hablaba con Eva. Y de castigo le dijo el Señor que se iba a arrastrar. Entonces, ¿quiere decir que hablaba? Caminaba. Le dijo, oye, mira ese árbol. Pues ahí va, ¿verdad? La tentación. Tenía como 8,400.23 árboles. Y nomás de ese se le ocurrió. De repente así pasa, ¿verdad? Hay millones y millones de mujeres y nomás con la casada. ¿Verdad? ¿Pasa o no pasa? O con el casado, ¿eh? Le dijo, no coman de ese árbol. Y comió. Ya saben ustedes la historia. Obviamente no murió físicamente, no cayó muerto. Pero murió debido al pecado. Murió debido al pecado. ¿Por qué? ¿Pecado qué es? La palabra bíblica es pecado. En la Biblia no viene, no, es que cometí un error. No, pecó. No, es que tengo un mal hábito. No, pecado. No, es que nomás tantito. Pecado. A veces así nos pasa, ¿verdad? Es un pecadito. No, es pecado. A ver, los que saben cocinar. Usted prepararía un pastel, está preparando un pastel. Y luego de repente le cae una pizcachilla así de popó de su perro. Se equivoca, ¿verdad? Porque pues, yo pensé que era azúcar mascabada. Pensé que era chocolate, pensé que era un Hershey. Y luego lo termina de preparar y se da cuenta del error. ¿Se lo daría usted a su familia? Pero nomás fue tantito, hombre, pues, y todo lo demás era harina, azúcar y todo. ¿Se lo da? Es pecado. Así es el pecado, no hay pecado chiquito ni grandote, es pecado. Esa es la palabra. Pecado es cualquier violación al estándar divino de Dios. Dios es un ser poderoso, pero es un ser recto, no tolera el pecado. Él no tolera el pecado. No acepta el pecado. En el Antiguo Testamento inclusive podemos ver cómo cuando la gente no estaba libre de pecado, inclusive con tocar el arca, caían muertos. Porque el Señor no tolera el pecado. No era la acción de que esa persona tocara el arca, era el pecado que él llevaba. Y caía muerto. Por eso es muerte. Digo, en esos casos ahí vemos muerte física, pero les vuelvo a decir, no necesariamente es muerte física. En el caso de Adán no fue muerte física. Fueron varios tipos de muerte inclusive. Pero déjeme le explico un poco más. Dios es perfecto en todo sentido, pero no le gusta el pecado. Es la misma situación como cuando usted saca la basura de su cocina o de su casa. ¿Por qué la saca? Porque no es correcto, huele mal y se le van a juntar bichos, se le van a juntar ahí cucarachas o cualquier otro tipo de animal, de alimaña, ¿verdad? Todos los rastreros, como decía una canción, ¿verdad? De esas de 2 patas, o sea, de esas. Como dice la salmita Paquita, ¿verdad? La salmista Paquita. Por eso hay que sacar la basura. Así Dios no tolera el pecado. No quiere que nosotros estemos en pecado. El estándar de Él es un estándar muy alto. Es un estándar en el que tenemos que estar bien. En el que tenemos que estar sin pecado. Mucha gente, y ustedes conocen gente, yo conozco gente, que buscamos de Dios, queremos que Dios obre en nuestra vida. Queremos que Dios nos quite las consecuencias, que Dios nos quite los problemas, pero no queremos dejar el pecado.
Queremos seguir la vida alegre, ¿verdad? Oye, pero es que andas en adulterio. No, Señor, lo que sea, pero no lo voy a dejar. Porque tú me dijiste que él iba a ser mi esposo. No es cierto. ¿Verdad? Pasa, ¿verdad? Digo, me han platicado. Entonces no queremos que el Señor meta su mano a nuestra vida. No queremos dejar el pecado. Queremos que se nos quiten las consecuencias, que podamos vivir sin problemas. Pero no queremos dejar el pecado. No queremos sacar la basura de nuestra casa. El pecado está relacionado con muerte, les decía ya ahorita. De hecho, en el pasaje que leímos de Ezequiel, ahí lo podemos ver. El pasaje más famoso con el que nosotros reaccionamos o conocemos que el pecado es muerte, ustedes lo conocen, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, que Dios da, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Santiago 1:15 también nos dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Nos está hablando también de muerte aquí Santiago. No únicamente en el Nuevo Testamento. El profeta Fresa, Oseas 14:1, ¿qué nos dice? Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. O sea, esta es una constante. El pecado es igual a muerte. Y la muerte es una separación de nosotros, ser humano, con Dios. Esa es la muerte de la que estamos hablando. Separarnos totalmente de Dios. Yo les he explicado aquí, lo hemos tomado a broma y hemos jugado con eso. Digo, haga de cuenta que usted se comete pecado y se separa de Dios. Se abre el cañón del Colorado ahí. O el divisadero de aquí de la sierra. ¿Han ido al divisadero? Hagan de cuenta que usted se para aquí y allá está el Señor de aquel lado. Y para llegar, pues está ahí el cañón. Es un espacio, una separación que usted provoca con Dios. ¿Y qué cree que sucede con ese espacio vacío que usted dejó? Pues que se llena de otras cosas, ¿verdad? Por eso usted ve tanta gente queriendo llenar esos espacios, esos vacíos con cosas que no le van a traer a Dios. ¿Cómo qué cosas? ¿Usted conoce gente que se quiere acabar así como que todo el alcohol de la ciudad? Quiere llenar ese espacio. Hay gente que lo quiere llenar con drogas. Hay gente que lo quiere llenar con sexo. Hay gente que lo quiere llenar con infinidad de cosas. Hay gente que lo quiere llenar comprándose cosas. Yo conozco personas de esas que le dicen, oye, va a salir el iPhone 400.23-2 y está bien chido. Y hacen fila una semana ahí para comprarse y a veces son cristianos. Queremos llenar ese cañón del Colorado con cosas, con situaciones, con pecado. Con pecado. Nos falta completamiento, nos falta estar cerca de Dios. Les decía, Adán no murió físicamente, pero Adán fue removido del jardín y perdió su relación íntima con Dios. Eso fue una muerte espiritual. Y perdió también su relación con el Señor. Entonces es una muerte relacional también. Perdemos nuestra relación. Es como cuando un matrimonio tiene problemas
y piensan que la única solución es el divorcio, ahí hay una muerte de relación. Hay una muerte de relación que les puedo casi asegurar que normalmente está implicado un pecado. Ya sea un adulterio, ya sea, inclusive a veces no es adulterio, pero a lo mejor es falta de amor y respeto, falta de tolerancia, puede haber cosas. Ahora, también la Escritura dice que Adán tuvo miedo. Eso quiere decir que hubo una muerte emocional. Cuando nosotros tenemos miedo, le damos lugar al enemigo. También cuando estamos apartados de Dios, tenemos una muerte económica. No, a veces no la sentimos o no la creemos, pero es una muerte económica. Las deudas nos rebasan o no nos dejan dormir o no nos dejan estar tranquilos. Yo conozco gente que tiene más y se preocupa más, no vive feliz. Esa es una muerte económica donde la persona es controlada por sus deudas. Ya perdió el control de su tarjeta, chequera y todo. Y ahora las deudas lo controlan. Y podemos encontrar también la muerte, que considero que es la peor de todas, que es la muerte eterna. Y la muerte eterna en la Escritura es el infierno. Así que una separación de Dios por medio del pecado es muerte. Por eso es muerte. Por eso la Escritura nos habla de esa muerte. Cualquier separación ilegítima es muerte. Pero no se pongan tristes. Si hay muerte, entonces hay vida. Si hay muerte, entonces hay vida. ¿Y qué es vida? Vida es estar completos. Vida es tener contentamiento, es estar con completamiento. Eso es vida. Es poder sentir el Espíritu en nuestro cuerpo, el Espíritu Santo en nuestra vida. Es poder sentir que tenemos una relación con Dios, que podemos estar bien en lo económico porque tengo contentamiento. Por eso dice Pablo así: tuve todo, después no tuve nada, pero en todo momento tuvo contentamiento, está contento, está feliz. Eso es tener contentamiento. A lo mejor hoy no tuve, pero no me echó a perder el día, estoy feliz. Mañana sí tengo, porque es viernes de quincena, pero pues me va a portar igual. No sé si me estoy explicando. ¿Y por qué hice énfasis en me va a portar igual? Ya que les he dicho que la gente cuando trae dinero se vuelve, se empodera, ¿verdad? No sé si han fijado, ya se los he dicho otras veces. Los ve usted que traen dinero, ahora en estas fechas que traían aguinaldos y cosas, usted los puede ver, agorran el carro, echando el carro encima y así bien, peleándose por pasteles de Costco o sea, están empoderados. Así se pone la gente cuando trae dinero. Cuando yo era niño y mis hermanos que le pedíamos dinero a mi papá para algo, pues para un dulce, lo que sea. Y decía mi papá, no, sí nos daba, le aclaro, sí nos daba, pero decía, no, el dinero echa a perder a la gente. Entonces, yo también así le digo a mis hijos a veces, ¿verdad? Pero eso es tener vida, es estar completos, es estar llenos, es estar gozosos. Y déjeme le explico, porque ya voy llegando a lo que le quiero dejar el día de hoy. La palabra que Dios utiliza para arreglar esa muerte, para arreglar esa separación, para arreglar ese distanciamiento que hay entre usted y Dios, se llama arrepentimiento. Se llama arrepentimiento. Ahí lo tenemos en las Escrituras. Usted debe volver a la armonía con Dios.
Y la clave para esto es el arrepentimiento. Pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de a de veras, un arrepentimiento en el que usted le permite a Dios manejar y arreglar las consecuencias de su pecado. Un arrepentimiento en el que usted realmente decide tener un cambio en su vida. Porque normalmente cuando venimos a Cristo, cuando no estamos en Cristo y escuchamos la palabra arrepentimiento, nos imaginamos el clásico, por mi culpa, y pensamos que ya con eso lo arreglamos. O a veces lloramos y nos sentimos mal y ya, es que ya me arrepentí mucho. No vuelvo a tomar, por lo menos hasta el próximo viernes. Así nos pasa. Yo conozco un chorro de alcohólicos arrepentidos, ¿no? Se arrepienten el lunes, martes, pues tienen que ir a trabajar, pero el viernes ahí están otra vez. Y están arrepentidos. No lo vuelvo a hacer, qué pena. Pero ahí están, el domingo, el viernes, sábado, ahí están otra vez. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es realmente tomar una decisión interna y tomar una determinación de no volver a pecar. Si usted está anotando por ahí, anótelo. Arrepentimiento es una decisión interna y determinación de no volver a pecar. Eso es arrepentimiento. Como lo decimos así muy cristianamente, dar fruto. Que empecemos a dar fruto. Eso es unirse nuevamente con Dios. Es estar otra vez en coinonía con Dios. Es tomar la decisión de regresar con Dios. Sin esa decisión interna que acabamos de decir, de definir, sin esa decisión interna de volver a pecar, usted y sus consecuencias, lo que está viviendo a causa del pecado, va a tener que aprender a vivir con ellas. Así que no se desgaste orando, porque si no se arrepiente genuinamente, nada va a pasar. Usted puede seguir llorando, orando y haciendo como que está con Dios y haciendo como que viene a la iglesia y haciendo como que ve la transmisión, pero si no se arrepiente, nada va a pasar. Y lo busqué en el diccionario, en nada. Y nada es nada. Nothing en inglés. O sea, bien gacho. Es seguir viviendo con los mismos problemas. Es seguir viviendo, como decimos acá en Chihuahua, con las mismas broncas. No nos quita las broncas el Señor y vamos a seguir así. Y así nos gusta vivir, ¿verdad? Y 3 veces, no, eso ya me brinqué otra vez a Paquita. Tenemos que realmente tener un cambio, una decisión interna de cambio en nuestra vida. Sin esa decisión, nada va a pasar. Ahora, hemos llegado al momento en que tienen que anotar, no sé qué. Va a haber examen. Deje que le diga un par de puntos que le pueden ayudar a vivir en ese arrepentimiento. Y el número 1, faltó la batería aquí. Punto número 1. Usted primero que nada tiene que reconocer el pecado. Mientras usted no reconozca que está en pecado o que lo que está usted haciendo es pecado, ¿qué va a pasar? Pues lo va a seguir haciendo. Para usted va a estar correcto. Pues sí, ando con el casado, pero es que nos amamos, ¿verdad? Y ya me dijo que va a dejar a su mujer.
Es pecado. Ya me lo prometió porque el Señor así me dijo. Es pecado. Mientras usted no se arrepienta y no lo vea como pecado, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Usted tiene que reconocer ese pecado. Si usted no considera que lo que hace es pecado, no va a haber arrepentimiento. No va a haber. Dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, apúntelo. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si confesamos, por eso es bien importante reconocerlo primero, porque si no lo reconozco, pues ¿qué voy a confesar? Ni siquiera lo sé. Señor, qué bueno que me hiciste así, tan limpio y sin pecado. Pues no. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me amas, Señor. Tenemos que reconocer que nos equivocamos. Tenemos que reconocer que es pecado. La palabra griega para confesar, fíjese, es decir lo mismo. La palabra griega para confesar es decir lo mismo. Por lo tanto, como les dije ahorita al inicio, si en la Escritura, si la palabra de Dios dice pecado, o sea que no es un error, no es una equivocación, no es un resbalón, es pecado, yo tengo que llamarle igual a lo que yo hago, así como le llama el Señor. Si Dios le llama pecado al adulterio, pues es pecado. Si Dios le llama pecado a robar, y yo me robé un lápiz, ¿qué es? Pecado. Si el Señor le llama pecado a decir una mentira, es pecado. No fue mentira piadosa, no, pecado. Tiene que decir lo mismo que dice Dios. Por eso es importante reconocerlo. Tenemos que decir lo mismo que dice Dios. Y si Dios le llama pecado, es pecado. Por eso les he explicado aquí muchas veces, la ley del Señor para eso nos sirve, para mirarnos al espejo. Es como si me levanto en la mañana y me veo aquí lagañoso, pues me lo va a quitar. Eso sucede cuando nos vemos a la ley de Dios. Si la ley de Dios me dice no matarás, no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Ah, caray, ¿lo estoy haciendo? Los no, obviamente no los tengo que hacer. Y lo que me dice que haga, lo tengo que hacer. O sea, es el espejo. Es como yo me voy a ver al espejo y voy a saber si estoy haciendo lo correcto o no. Y si no estoy haciendo lo correcto, tengo que llamarle pecado. No resbalón, no un error. Es que nomás fue una vez. Bueno, pues confiésalo. ¿Me estoy explicando? Cuando usted ya reconoce ese pecado, paso número 2. Debe de haber un remordimiento. Un remordimiento de que usted está reconociendo que es un pecado. Ahora, ese remordimiento debe de ser esa clase de remordimiento en el que yo me siento apenado, no conmigo mismo, no con la otra persona, sino con Dios. Donde yo me siento mal porque tengo lo que la Escritura llama una tristeza de Dios. Donde yo tengo un dolor por lastimar a Dios. Ahora, esto es bien interesante porque si yo no estoy fortaleciendo y no estoy buscando y no estoy haciendo crecer una relación con Dios, nunca voy a sentir esa tristeza.
No sé si me estoy explicando. Es como, por ejemplo, si usted va ahí en la calle, ¿no? Como esos videos que hacen ahora, que van caminando. Si usted va en la calle y se topa a alguien, no lo conoce, le recuerda el 10 de mayo o cualquier otra festividad, de esas bonitas que tenemos, pues usted, X, ¿verdad? Le hace un saludo hawaiano y se va y no pasó nada. Pero si esa ofensa se la hace a alguien de su familia, o un conocido, o un amigo, va a doler. Como dice aquí, duele aquí. Dolió, ¿eh? Así nos debe de doler hacer triste o poner triste a Dios. Esa es la tristeza de Dios. Obviamente debí haber tenido una relación con el Señor, buscar una relación con Él, entender los beneficios que tengo con Él, para de esa manera yo saber que si lo lastimo, le va a doler y yo no quiero lastimar a Dios. Yo no quiero. Los que ya lo conocemos sabemos que no lo debemos lastimar. Pero hay mucha gente en Cristo que dice, no pasa nada. Me ha tocado escuchar que Dios es bueno. Pues sí, ¿verdad? Pero no por eso lo vamos a estar lastimando. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 y 11 dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Ahí Pablo le está hablando a una iglesia cristiana. Nos está hablando a nosotros. Esa es la tristeza de Dios. Dolor por lastimar a Dios. Y ese dolor nos lleva a un arrepentimiento. Cuando realmente sentimos ese dolor, esa tristeza, nos va a llevar al arrepentimiento. Nos va a generar una culpa, nos va a generar un dolor el estar en pecado. No nos va a dejar vivir en paz ese pecado. No nos va a dejar dormir. No sé si les ha pasado, ¿eh? Que a veces nos equivocamos o creemos que nos hemos equivocado y híjole, qué pena. No dormimos a veces. Entonces usted tiene que dejar eso que hizo. Tiene que tomar esa decisión de dejarlo. Tiene que tomar la decisión de cambiar, de vivir de una manera distinta. Y como le decía, nosotros aquí en la Iglesia de Cristo le decimos dar fruto. Demostrar que realmente ya no soy así. Demostrar que realmente ya no hago eso que hacía. Demostrar que he cambiado. Realmente demostrarlo. Dar fruto. Hacer cosas que demuestren que soy otro, que he cambiado. Hacer cosas que la gente de pronto diga, ay caray, ¿a poco es Isaac? Si era tremendo ese vato. Y ahora anda allá en las misiones en las playas de Oaxaca. ¡Qué bárbaro! Así debe de ser, que mostremos que hemos cambiado, que hacemos cosas diferentes. Oye, ¿viste a
¿A quién ponemos? A Dimitri. Vamos a poner un nombre que no hay aquí. Y luego que salga ahorita, yo soy Dimitri. ¿Has visto a Dimitri? No, hombre, pues si ya andaba los basureros. Ya lo viste, anda peinado, cambiado, trae una Biblia, anda predicando. Ese tipo de amén por Dimitri. Ese tipo de cambios son los que tenemos que mostrar. Esos son los frutos. El Señor a lo largo de las Escrituras usa la palabra regresen a mí, vengan a mí, regrésense, arrepiéntanse. El Señor quiere que estemos con Él. ¿Para qué nos hacemos? El Señor quiere. Miren lo que dice aquí en Zacarías de onda. Zacarías, el profeta Zacarías. Capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice, por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo volveré a ustedes. Regresen a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No sean como sus antepasados, que no quieren escuchar ni prestar atención. Cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos, abandonen todas sus prácticas malvadas. El Señor dice, regresen, venga, para acá. El Señor lo que quiere es que esa brecha, ese cañón que se abrió por medio del pecado, lo quitemos. Es más, que hagamos un surcido, y si se puede un surcido invisible, pues un surcido invisible. Él quiere que estemos junto a Él. Malaquías 3:7. Malaquías 3:7 dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Ya les he explicado que el libro de Malaquías, el Señor ahí estaba muy enojado. Usted puede leer todo Malaquías y se da cuenta que el Señor estaba molesto. Pero aquí vuelve a decir, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Aún el Señor molesto quiere que regresemos a Él. Ya les había yo explicado y habíamos platicado un poquito de cómo a veces a mí me quiere dar algo, ¿verdad? Cuando veo así en el Facebook videitos, cuadritos y cositas de... Ay, Señor. Así. Me quiere dar algo. Santiago le pasaba, yo creo que lo mismo que a mí. Déjeme le digo. Santiago es uno de los apóstoles. Mucho hermano cristiano dice, es el apóstol regañón. Sí, Santiago es así como que bien directo. Por eso le digo, como que Santiago, leí este pasaje que le voy a leer y dije, se me hace que Santiago, hermano, me hace que traemos ahí alguna conexión. Santiago capítulo 4, versículo del 2 al 8. Aquí en este pasaje Santiago reprende a la iglesia de Cristo porque le está hablando a cristianos. Le está hablando a cristianos. Y le dice, esos cristianos están preocupados, déjenme leer el contexto y luego lo leemos. Están preocupados porque el Señor no me contesta mis oraciones. Me la paso, sube y sube cuadritos al Facebook y el Señor no me contesta. Me la paso viendo prédicas de aquí, de allá, de acullá y el Señor no me contesta. Veo hasta esos pastores con apellidos curiosos y no me contestan. ¿Verdad? ¿Por qué? Fíjense lo que les dice el Chago. Es que los amigos así, el Chago, le digo yo a Santiago. Capítulo 4, vamos a empezar del versículo 2, dice:
Desean lo que no tienen. Coincidencias, ¿verdad? Creo que aquí no nos pasa así. Desean lo que no tienen. Entonces, traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo y por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aún cuando se lo pidan, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Adúlteros, les dice. Tepocatas, víboras prietas, todo eso. Nada más que, oye, le dijeron, Chago, no puedes poner todo eso, entonces deja nomás lo de adúltero. Le dijeron, no puedes poner todo eso, nomás adúltero. Acá sí dice, ¿qué dice acá? Sí, gente adúltera. Es que en la versión que traigo además dice adúltero. No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, dice Chago, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? O sea, el libro está nomás porque sí. Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahora fíjense el versículo 7 cómo dice. ¿Cómo dice? No, ya no, ¿verdad? Dice el versículo 7. Así que humíllese delante de Dios. Y lo tiene ahí un punto. Aclaro lo del punto para que se den cuenta que eso es primero. Humíllense delante de Dios. Es que mucha gente lo lee de corridito. Y luego habemos mucho cristiano así muy peleonero y que quiere ponerse a las patadas con lo espiritual. Y luego dice, resistan al diablo y él huirá. O sea, espérenme, pero primero humíllese delante de Dios. Si usted no se humilla delante de Dios, no va a resistir al diablo. No se haga. Es más, el primer manifestado que se le ponga enfrente, usted va a salir corriendo. Humíllese delante de Dios primero. Posteriormente resistan al diablo y él huirá de ustedes. Versículo 8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Estamos esperando únicamente que Dios obre en nuestra vida, que Él sea el que venga, que podamos ver su manifestación y para poderle creer. No, acérquese a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, usen cubrebocas, no, lávense las manos, pecadores, dice. Purifiquen su corazón. Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Me hace que el Chago había visto una revelación en Facebook, ¿verdad? Porque nos pasa igual. Ustedes han escuchado que mucha gente dice, no, es que el diablo me está golpeando. Y el diablo ni lo toma en cuenta, amigo. Hermano, hermana, ni lo toma en cuenta. El día que se humille usted ante Dios, tal vez ahí va a empezar a ver realmente un golpeteo del enemigo. Antes no, porque usted va caminando en la misma banqueta que él, hombre.
¿Usted cree que le va a hacer frente? Sométase primero a Dios. Primero humíllese ante Dios. Y luego ya vendrán otras cosas. La gente se preocupa, le digo, yo veo constantemente, la gente se preocupa porque no se contestan las oraciones. Ahora, también usted tiene que entender que vivimos en una época, en una generación en que creemos que todo es de microondas, que todo es con un clic. No es así. Los tiempos de Dios son bien diferentes. Ya les he explicado, nosotros vivimos en tiempo, espacio, estamos delimitados por un tiempo. Para Dios no. Para Dios todo es en presente. Él sigue viviendo en el presente. Entonces va a ser cuando Él vea que es correcto, cuando vea que es el tiempo. Abraham esperó 20 años por la promesa. Y así hay muchos casos en las Escrituras. Años para que suceda algo. ¿Por qué? Porque sucede hasta que estamos preparados para recibirlo. El pueblo de Israel, pudiendo haber llegado a la tierra prometida en un mes, 2 meses, 40 años por cabezones, porque tenían mentalidad de esclavos. No habían renovado su mente, no daban fruto de arrepentimiento. Así que en cuanto usted empiece a dar fruto, en cuanto usted se humilla ante Dios, usted va a ver sus oraciones contestadas. Ahora también oramos, hay mucha gente, yo conozco mucha gente que ora mucho, pero no se apartan de su pecado. ¿Por qué? Porque no lo identifican. Para empezar, muchas veces ni siquiera lo identifican, ni siquiera lo ven, ni siquiera. Y nos volvemos jueces implacables, ¿verdad? Porque llegamos a Cristo y creemos que somos así bien santos y todo. Y nos la pasamos así con el dedo prepotente nomás señalando, ¿verdad? Pero ni siquiera nosotros hemos limpiado nuestro pecado a veces. Pasa, me han platicado. Isaías 30:15 dice: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. Solo. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. O sea, nos vuelve a decir el Señor por medio de Isaías, ¿cómo son malcriados? No quieren. Fíjese lo que dicen Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Ya voy terminando, no se estresen, porque tenemos Santa Cena. Dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces, en la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde mucho antes, desde hace mucho, mediante sus santos profetas. Así que el Señor nos dice: arrepiéntanse y regresen. Arrepiéntanse y regresen. Sus pecados van a ser borrados. Vendrán tiempos de refrigerio. Vamos a estar bien. Cuando nos relacionamos con Dios, y fíjese aquí, qué interesante. Cuando nosotros empezamos a relacionarnos con Dios, judicialmente, vamos a decirlo así, y espiritualmente, somos culpables, porque estamos manchados por el pecado.
Somos culpables. Porque no hay un solo justo, dice la Escritura. Estamos manchados. Y Dios no se va a acercar y no nos va a aceptar hasta que paguemos por nuestras culpas. Por eso el pueblo de Israel ofrecía sacrificios. Porque acabamos de ver que la paga del pecado es muerte. Por eso se llevaban los sacrificios. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, es por ello y es esa razón por la que Cristo murió por nosotros. Él muere en la cruz, derrama su sangre preciosa para que todos y cada uno de nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Solo por medio de Cristo es que podemos presentarnos limpios ante Dios. Es la única manera. Por eso aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, para poder realmente ser limpios. Obviamente tenemos que pasar todo ese proceso de arrepentimiento, y si ya estamos en Cristo, pues también tenemos que limpiarnos constantemente, arrepentirnos, dar fruto. Pero ya Cristo pagó por todos nosotros. Primera de Juan 2:2, fíjese cómo dice: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. O sea, Cristo está al alcance de todo el mundo. Así que tu liberación, iglesia, tu liberación, tu acercamiento con el Señor, depende entera y plenamente de tu arrepentimiento. De que tú quieras estar en la presencia del Señor. De que tú aceptes a Cristo como tu Señor y tu Salvador. De eso depende tu liberación. De eso depende que tú ya no tengas una brecha para estar delante del Señor. Que ya no estés alejado del Señor. De eso depende. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Tenemos que tener una vida de arrepentimiento. Porque aún y los que ya estamos en Cristo constantemente tenemos caídas, constantemente tenemos tentaciones, constantemente tenemos resbalones. Y tenemos que vivir una vida constante en arrepentimiento. Y ya para ir cerrando, imagínese que usted viene manejando, bueno, que usted vive en Monterrey. Imagínese que usted vive por allá en Torreón, en Monterrey, y quiere venir a Chihuahua. Quiere venir a echarse acá un chile chilaca de 880. Entonces usted agarra su carro, se arranca, y así como que cuando lleva unos 300 kilómetros, se da cuenta que no viene Chihuahua. Se da cuenta que todo ese camino lo ha recorrido y usted va rumbo a Veracruz. Imagínese, o sea, ahora le acaba de caer el 20. Va, caray, Veracruz. Pero usted sigue. Otra vez, y mira, va a Veracruz y sigue acelerando. Sabe que va mal. Sabe que su camino está equivocado. Pero usted le sigue. Échale. Es más, voy a echar más gasolina porque ya mero llego. Pero usted sabe que tiene que venir a Chihuahua, a Pacto Vivo. Cuando usted realmente quiera cambiar de rumbo y realmente venir a Chihuahua, lo puede hacer. Pero usted realmente debe querer hacerlo. ¿Sí?
Entonces, de repente usted ve la oportunidad de orillarse porque ve que hay una lateral, hay una desviación que dice salida, salida. Y la salida se llama salida de la confesión. Salida de la confesión. Entonces usted va mal, va en el camino equivocado, pero ve una salida que se llama confesión. Entonces dice, aquí mero, sale a la confesión. Pero ahí todavía no corrige su camino. Se acaba de dar cuenta que va mal y por eso se orilló ahí en la confesión. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Se orilló ahí en la confesión. Y luego se da cuenta que más adelantito hay una gasa, así como las de aquí, que la gasa no sé qué. Ve que hay una desviación, una gasa ahí, que dice el paso de la gracia. Se orilla primero a la confesión y luego ve, la gracia. Ok, se arranca y se va ahí a la gracia. Cuando termina de pasar ahí por la gracia se la va a echar en un minuto. ¿Por qué? Porque es nada más hacer una vuelta en U. Después de haber dado esa vuelta ahí en la gracia, se va usted a encontrar en la lateral, que se llama la lateral de la restauración. ¿Está conmigo? Se orilla en la confesión, da vuelta en la gracia y ahora está en la restauración. Y se da cuenta que todo el camino que recorrió en el sentido contrario, pues lo va a tener que volver a recorrer, ni modo, pero lo va a recorrer por la vía de la restauración. Y no sé si a usted le pase, no sé si a usted le suceda cuando viaja, que de repente cuando va, vamos a decir que va a Cuauhtémoc a comerse una pizza, cuando va de ida como que se le hace el camino largo, y luego cuando viene de regreso, caray, ¿a poco ya llegué? Así le va a pasar cuando usted ya viene por el camino de la restauración. Aunque transite los mismos kilómetros, el mismo camino, todo, de todas maneras usted lo va a sentir diferente, lo va a sentir cómodo, lo va a sentir contento. ¿Sabe por qué? Porque ya viene de regreso a casa, porque ya viene a su destino final, que es Chihuahua, al Chile Chilaca, porque se acaba de dar cuenta que cuando usted endereza su camino, confiesa su pecado, toma la gracia de Cristo y empieza un camino de restauración, usted va de regreso al Padre. Así que ese camino se le va a hacer agradable, es más, se le va a hacer corto. Así que tome la decisión. A lo mejor ha venido en sentido contrario, pero es el tiempo de dar vuelta y tomar el camino correcto.